Buenos días, presidente. Héctor Almaguer, de TV Libertad y TV Guanajuato. Como sabe, señor presidente, aquí en Guanajuato tenemos uno de los distritos mineros. Por casi 500 años las minas de Guanajuato han sido explotadas, produciendo literalmente montañas de oro y plata, señor presidente. Lamentablemente, la mayor parte de esta riqueza se la han llevado siempre los extranjeros. Los mineros de Guanajuato siempre han sufrido abusos y vejaciones, y los pueblos mineros de cuyas entrañas se han llevado las riquezas estos extranjeros han quedado históricamente olvidados en la ignominia. Una situación que verdaderamente da pena y vergüenza como mexicano, señor presidente. Hoy en día la mayor parte de las minas de Guanajuato siguen en manos de empresas extranjeras. Hoy es el turno de las mineras canadienses, como Great Panther Silver o Endeavour Silver, las que oprimen, abusan y sobajan a nuestra gente. Les dan trato de esclavos, aunque estamos ya en la tercera década del siglo XXI. A lo largo de varios años en TV Libertad hemos recolectado y exhibido decenas de denuncias sobre los abusos e ilegalidades que comete estas mineras canadienses con total impunidad. Y dejando de lado el que a estas mineras canadienses se les acusa de cometer un gran fraude para quedarse con 28 minas que el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas les había devuelto a los mineros de Guanajuato allá por los años 30, y que cometen crímenes contra la naturaleza y que con las explosiones subterráneas desmedidas que realizan destruyen edificios históricos y viviendas de la gente que se ubican en las zonas mineras, y que sus presas de jales ponen en riesgo de muerte a cientos de personas y que tiran desperdicios en ríos y bosques de Guanajuato contaminando el medio ambiente. Hoy me quiero centrar en las injusticias contra los trabajadores. Cada año mueren varios mineros en las minas de Guanajuato, señor presidente, y en particular en las de los canadienses. Cuando esto llega a ocurrir, las mineras ni siquiera le tienen que avisar a la policía, no los dejan pasar. Ellos controlan la escena hasta que llega Semefo y la información de estas muertes nunca sale a la luz. Lo más grave es que las muertes de estos mineros muchas veces ocurren porque las mineras no proporcionan las condiciones de seguridad necesarias a sus trabajadores, o no les dan el equipamiento, o no les dan la capacitación a los mineros, sin importar que se trata de uno de los trabajos de mayor riesgo en el mundo entero. Los envían a la guerra sin fusil, como carne de cañón. Lo peor de todo es que muchas veces cuando estas tragedias ocurren, las mineras canadienses, en su mayoría aquí, se desentienden de sus obligaciones patronales y abandonan a las familias de los mineros fallecidos, no los indemnizan. Las familias de los mineros son gente humilde, señor presidente. Casi nunca tienen recursos para contratar a un abogado, y menos entablar un litigio, y las mineras canadienses que tienen vastos recursos se aprovechan de esto. Incluso se han dado casos en que estas mineras envían gente para amedrentar e intimidar a las familias para que no se atrevan a intentar reclamar u obtener justicia. Muchas veces la amenaza es que despedirán a toda la familia si es que hay algún reclamo. Así callan a la gente, con miedo, con intimidación y con total impunidad, señor presidente. Viendo todo esto y que su gobierno es el primero que realmente se interesa por la dignidad de los mineros, como en el caso de la mina de Pasta de Conchos, en el que gracias a su gobierno por primera vez se está intentando rescatar los cuerpos de los obreros fallecidos, mi pregunta es, presidente, ¿qué va a hacer su gobierno para parar los abusos, los atropellos, ilegalidades e injusticias a las que nos están sometiendo estas mineras canadienses? ¿Qué va a hacer para que todas estas familias de mineros de Guanajuato que han perdido a un ser querido por culpa de la negligencia, los abusos y atropellos de estas mineras extranjeras, por fin obtengan justicia? ¿Qué se va a hacer para que las cosas por fin cambien, señor presidente? Porque pasan los años, las décadas, los siglos, y los mineros de Guanajuato siguen igual. Bueno, es muy importante tu denuncia. Vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que revise la situación de las mineras en el caso de Guanajuato. Nosotros siempre intervenimos para buscar que no haya injusticias y se ha llegado a acuerdos. Son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad con las mineras. En el caso de
las mineras canadienses, el conflicto que teníamos ya se resolvió en Cozalá, Sinaloa. Tenemos, sí, un asunto pendiente con una minera en Tayoltita, en Durango, también canadiense, pero es por cuestiones fiscales, porque no quieren pagar sus impuestos. No debe de olvidarse que desde que inició el proceso de privatización se entregaron concesiones como nunca se había visto en la historia de México, ni en los tiempos de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal. Empezaron a entregar concesiones para la explotación minera y minas que eran de la nación. Esto comenzó con Salinas y llegaron a entregar hasta 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60% de la superficie de nuestro país. Muchos pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, ni siquiera sabían, incluso pobladores, de que lo que estaba debajo de sus tierras ya había sido concesionado. Fue una fiebre de entrega de concesiones. Al final de cuentas, la mayor parte de esas concesiones se utilizaron para la especulación financiera. Ahora ya es distinto, se está buscando que no haya abusos, que no se afecte a los trabajadores. Ahora se tienen que pagar impuestos. Salinas privatiza todo el sector minero y no solo eso, les concede el que no pagaran impuestos por la extracción de minerales. Apenas hace 5 años se modificó la ley y ahora tienen que pagar impuestos por la extracción de minerales, pero durante décadas no pagaban nada. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá, y que se le pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones. Y la verdad que hemos avanzado en la conciliación, en el diálogo. Ayer estuvimos en Zacatecas y comentaba yo que hay una empresa canadiense, son varias, pero una muy grande, que ya pagó su impuesto anual de apoyo al medio ambiente, a la ecología, un impuesto ecológico de 600 millones, mientras otras empresas mineras todavía no han querido pagar. Hicimos un llamado respetuoso para que todos contribuyan. Aquí no sé si la legislación local contempla un impuesto ecológico, en Zacatecas sí. Esto puede ayudar, pero desde luego tiene que buscarse el acuerdo y nosotros vamos
hacer una revisión, ofrecemos eso, de la situación de las concesiones mineras y del trato a los trabajadores, si se cumplen con las condiciones laborales y hay prestaciones de conformidad con la ley. Eso es lo que puedo comentarte.